Este resumen aborda el contexto histórico y filosófico del texto. Explica cada uno de los 7 principios que lo constituyen y reflexiona sobre la forma en que estos conceptos se interrelacionan para ofrecer una visión integral del universo y del ser humano. Introducción, contexto, orígenes y propósito. El Kybalion es una obra que, aunque publicada en el siglo XX bajo la autoría de los 3 iniciados, se inspira en tradiciones y enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, figura mítica que encarna la síntesis de sabidurías egipcia y griega. La obra pretende transmitir una sabiduría ancestral que ha sido oculta a lo largo de la historia y que, sin embargo, constituye la base del conocimiento esotérico y de la comprensión de la realidad. Su objetivo es revelar los principios universales que rigen toda la existencia, invitando a percibir la vida y el universo desde una perspectiva holística, en la que lo material y lo espiritual se encuentran íntimamente conectados. En el contexto del hermetismo, se entiende que la realidad es un reflejo del pensamiento divino y que el conocimiento de estos principios permite al ser humano transformar su percepción, desarrollarse internamente y actuar en armonía con las leyes naturales. La obra se organiza en torno a 7 principios fundamentales que describen el funcionamiento del universo. Cada principio ofrece una clave para comprender fenómenos naturales, psicológicos y espirituales. A lo largo de este resumen, se analizará cada uno de estos principios y se mostrará cómo su interrelación aporta una visión coherente y profunda del orden universal. Y el principio del mentalismo, el todo es mente. El primer principio del Kybalion sostiene que la realidad en su totalidad es una manifestación de la mente universal o divina. Según esta idea, todo lo que existe tiene su origen en el pensamiento, y la mente es la causa primordial de la creación. Este principio nos invita a entender que el universo no es un cúmulo de materia al azar, sino el resultado de un proceso de creación inteligente y consciente. Aspectos claves del mentalismo. 1. Naturaleza de la realidad. La afirmación implica que cada manifestación, cada objeto y fenómeno tiene una raíz en el pensamiento. La mente universal es el origen de la existencia, y todos los planos, desde el físico hasta el espiritual, emergen de esta fuente primordial. 2. Poder del pensamiento. Si el universo es mente, entonces el pensamiento se convierte en una herramienta poderosa para moldear la realidad. El Kybalion enseña que, al dominar nuestros procesos mentales, podemos influir en nuestro entorno y en nuestras circunstancias, manifestando intenciones y deseos a través de la concentración y la visualización. 3. Unidad y conexión. El principio del mentalismo refuerza la idea de que todos los seres están interconectados. Al compartir la misma esencia mental, no existen límites absolutos entre el interior y el exterior, entre lo individual y lo universal. 4. De implicaciones prácticas. La comprensión de este principio lleva al desarrollo de la autodisciplina mental. Al observar y controlar nuestros pensamientos, se puede alcanzar una mayor claridad, eliminar patrones negativos y alinearse con las leyes universales. En resumen, el principio del mentalismo invita a reconocer que la realidad, en su manifestación más profunda, es una construcción mental. Al comprender y aplicar este conocimiento, el ser humano puede lograr un mayor control sobre su propia vida, trascender las limitaciones del ego y participar activamente en la co-creación de su destino. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El segundo principio expuesto en el Kybalion es el de correspondencia, el cual se expresa en el famoso axioma como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esta máxima indica que existe una correspondencia directa entre los distintos planos de la existencia, el físico, el mental y el espiritual. Todo lo que ocurre en un nivel se refleja en los otros, lo que permite al iniciado descifrar los misterios de la realidad, observando las similitudes y patrones que se repiten en diversas dimensiones. Aspectos claves del principio de correspondencia. 1. Interconexión de los planos. La idea central es que el universo es una red interconectada en la que las leyes que gobiernan lo microcósmico, el ser humano, la materia son las mismas que rigen lo macrocósmico, el universo en su totalidad. Esta correspondencia implica que la sabiduría
Los patrones presentes en el cosmos se reflejan en la existencia individual. Dos espejos de la realidad. Al aplicar este principio, se entiende que los fenómenos observables en la naturaleza pueden ser usados para interpretar aspectos internos o espirituales. Por ejemplo, la estructura de un átomo podría verse como un reflejo de la organización interna del ser humano, y viceversa. 3. De herramienta de conocimiento. La correspondencia permite el estudio comparativo entre diferentes niveles de realidad. Los practicantes del hermetismo utilizan este principio para meditar, reflexionar y encontrar respuestas en la naturaleza, entendiendo que lo que ocurre en un plano tiene su eco en otro. 4. Reflejo y proyección. El axioma como es arriba, es abajo sugiere que el microcosmos es una proyección del macrocosmos. De este modo, el ser humano, al conocerse a sí mismo, puede llegar a comprender las leyes universales y, por ende, su propio papel dentro del gran orden del universo. Este principio subraya la importancia de la observación y la reflexión. Reconocer que todo en el universo está interrelacionado abre la puerta a una sabiduría integradora que permite ver la unidad detrás de la aparente multiplicidad. La correspondencia es, por tanto, una clave para descifrar los enigmas de la existencia y para hallar la armonía entre lo interno y lo externo. 3. El principio de vibración. Nada descansa. Todo se mueve, todo vibra. El tercer principio del Kybalion establece que nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este enunciado enfatiza que el movimiento y la vibración son características inherentes a toda la existencia, desde la materia más densa hasta los pensamientos y emociones. Todo está en constante cambio y movimiento. Aspectos claves del principio de vibración. 1. Movimiento universal. La idea central es que nada en el universo está en reposo. Incluso aquello que parece estático posee vibraciones subyacentes. Esta vibración constante es la esencia del cambio y la evolución, y es responsable de la manifestación de todas las formas y fenómenos. 2. Diferencias en frecuencia. Aunque todo vibra, existen diferentes niveles o frecuencias de vibración. Las entidades físicas vibran a una frecuencia determinada, mientras que los pensamientos, emociones y estados espirituales pueden vibrar a frecuencias mucho más sutiles y elevadas. Comprender y elevar nuestra frecuencia vibratoria puede conducir a un mayor bienestar y desarrollo espiritual. 3. Transformación y transmutación. El conocimiento de este principio permite al iniciado comprender que la transformación de la materia y la energía es posible mediante la modificación de la vibración. Esto abre la posibilidad de la transmutación de las energías negativas en positivas, mediante prácticas de meditación, visualización y otras técnicas esotéricas. 4. De implicaciones en la ciencia y la espiritualidad. Aunque hoy en día la física moderna reconoce la vibración como un fenómeno fundamental, por ejemplo, en el estudio de la mecánica cuántica, el Kybalion ofrece una visión más holística, en la que la vibración no solo afecta lo físico, sino también lo mental y lo espiritual. Este enfoque integrador permite ver la ciencia y la espiritualidad como dos caras de la misma moneda. En definitiva, el principio de vibración enseña que el universo es un flujo constante de energía en movimiento. Al aprender a sintonizar con estas vibraciones y a modificar la propia frecuencia interna, el individuo puede armonizar su vida, atraer circunstancias favorables y avanzar en su camino de autoconocimiento y transformación. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. El cuarto principio que se expone en el Kybalion es el de polaridad, el cual manifiesta que, en toda cosa, existen dos aspectos opuestos que, en realidad, son dos extremos de la misma cosa. Esta dualidad se manifiesta en todos los fenómenos del universo, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, entre otros. Sin embargo, el Kybalion enseña que estos polos son complementarios y necesarios para la existencia y el equilibrio. Aspectos claves del principio de polaridad.
El principio del ritmo nos enseña la importancia de observar los patrones naturales y de sincronizar nuestras acciones con el flujo del universo. Al hacerlo, es posible encontrar estabilidad en medio del cambio constante y aprender a surfear las olas de la existencia con sabiduría y serenidad. B. El principio de causa-efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. El sexto principio que aborda el Kybalion es el de causa-efecto, el cual postula que nada ocurre por azar y que cada acción genera una reacción o consecuencia. Este principio es fundamental para comprender la ley del karma y la responsabilidad individual, ya que señala que cada circunstancia de la vida tiene un origen específico y que nuestras acciones, pensamientos y decisiones influyen directamente en nuestro destino. Aspectos claves del principio de causa y efecto. 1. Ley universal de la acción. Todo lo que sucede en el universo es el resultado de una causa previa. No existe la coincidencia en el sentido estricto, sino que cada evento se vincula causalmente a otro, creando una cadena de acontecimientos que se extiende a lo largo del tiempo. 2. Responsabilidad personal. Al reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias, el individuo asume la responsabilidad de sus actos. Este entendimiento invita a actuar con integridad y conciencia, sabiendo que cada pensamiento y cada decisión repercuten tanto en el mundo exterior como en el interior. 3. Ciclos kármicos en un plano más profundo. El principio de causa y efecto se relaciona con la ley del karma, que postula que las acciones pasadas condicionan las circunstancias presentes y futuras. El Kybalion enseña que, mediante la comprensión de esta ley, es posible romper ciclos negativos y fomentar el desarrollo espiritual. 4. Determinismo y libre albedrío. Aunque toda causa tiene su efecto, el Kybalion sugiere que el conocimiento y la conciencia permiten intervenir en esta cadena cósmica. El libre albedrío se manifiesta en la capacidad del ser humano para actuar con discernimiento, cambiar patrones y, en última instancia, influir en su propio destino. En síntesis, el principio de causa y efecto nos recuerda que cada situación, cada experiencia, es el resultado de un proceso cósmico. Al entender y aplicar esta ley, se abre la posibilidad de transformar la propia vida, actuando de forma intencionada para generar efectos positivos y alineados con la verdad universal. 7. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El séptimo y último principio del Kybalion es el de género, que establece que, en toda manifestación de la existencia, se encuentran presentes las energías masculina y femenina. Estas energías, lejos de limitarse a la biología, se extienden a todos los planos y aspectos de la realidad, siendo esenciales para la creación, la generación y el equilibrio de la vida. Aspectos claves del principio de género. Aspectos claves del principio de polaridad. 1. Dualidad intrínseca. La existencia de opuestos es inherente a la naturaleza. Los contrarios no se excluyen mutuamente, sino que se definen uno en relación al otro. Por ejemplo, no podríamos definir la luz sin la oscuridad, ya que son mutuamente dependientes para dar significado a la experiencia. 2. Transformación de los opuestos. Uno de los mensajes fundamentales es que los opuestos pueden ser transformados el uno en el otro. Este proceso se da mediante la comprensión y la manipulación de las energías subyacentes. Al dominar este conocimiento, el practicante puede transmutar emociones negativas o estados de ánimo desfavorables, elevando su vibración y creando equilibrio en su vida. 3. La unidad de los contrarios. El Kybalion sostiene que, a pesar de la apariencia de separación, los opuestos forman parte de una unidad mayor. La polaridad es una herramienta para comprender la complejidad de la existencia, y reconocer la dualidad es reconocer la totalidad. La integración de ambos polos es esencial para alcanzar la sabiduría y la iluminación. 4. Aplicación práctica. Conocer la polaridad nos permite aprender a ver más allá de las etiquetas de bueno y malo, reconociendo que en cada situación hay matices y que la transformación de la energía es posible a través de la moderación y la comprensión profunda de las circunstancias. Este principio es fundamental para entender cómo la contraposición aparente es, en realidad, una manifestación de la misma energía en diferentes grados. La aceptación y el manejo consciente de esta dualidad
pueden conducir a un mayor equilibrio interior y a la capacidad de actuar con discernimiento en la vida diaria. B. El principio del ritmo. Todo fluye, adentro y afuera. Todo tiene sus mareas. Todo asciende y desciende. El quinto principio del Kybalion es el del ritmo, el cual nos recuerda que, en el universo nada se mantiene de forma estática, sino que todo está sujeto a ciclos y oscilaciones, así como las mareas del mar suben y bajan. La vida y los fenómenos naturales se mueven en patrones cíclicos que reflejan la naturaleza rítmica del cosmos. Aspectos claves del principio del ritmo. 1. Ciclos universales. Todo, en la existencia, se mueve de acuerdo a un ritmo natural. Las estaciones, los ciclos lunares, las fases de la vida y los patrones emocionales son manifestaciones de este principio. Reconocer estos ciclos permite al individuo anticipar cambios y prepararse para los distintos estados de la vida. 2. Movimiento pendular. El Kybalion utiliza la metáfora del péndulo para describir cómo los fenómenos fluctúan entre dos extremos. Comprender este movimiento pendular permite ver que los estados extremos son temporales y que el equilibrio es alcanzable mediante la moderación y la observación atenta de los ritmos naturales. 3. Adaptación y fluidez. Al aceptar que todo tiene su ciclo, se fomenta la capacidad de adaptación. Aspectos claves del principio de género. 1. Dualidad creativa. La presencia de los principios masculino y femenino no se entiende en términos estrictamente sexuales, sino como dos energías complementarias que se unen para crear, transformar y regenerar. La fusión de estas energías permite la manifestación de ideas, la creación de obras y el surgimiento de nuevas formas de vida. 2. Equilibrio y armonía. La interacción de lo masculino y lo femenino es esencial para mantener el equilibrio en todos los niveles de la existencia. Cuando estas energías se encuentran en armonía, se logra un estado de equilibrio creativo que impulsa el crecimiento personal y colectivo. 3. Símbolo de la unión divina. En el hermetismo, el género simboliza la unión entre opuestos, así como la luz y la oscuridad se complementan. Lo masculino y lo femenino se integran para formar una totalidad indivisible. Esta concepción invita a ver la vida desde una perspectiva integradora, en la que la dualidad aparente se transforma en unidad. 4. Implicaciones en la evolución del ser. Reconocer y trabajar con estas energías permite al individuo equilibrar sus cualidades internas. La asunión consciente de ambos aspectos conduce a una mayor plenitud, ya que se integran la fuerza, la iniciativa y la lógica, atributos asociados tradicionalmente con lo masculino, con la receptividad, la intuición y la empatía, atributos asociados con lo femenino. En definitiva, el principio de género enseña que la dualidad no es una limitación, sino una fuente de energía vital que impulsa la creación y la transformación. Al integrar conscientemente ambas energías, el ser humano puede alcanzar un estado de equilibrio que le permita actuar de manera más creativa y armónica en el mundo. Interrelación de los principios. El mentalismo sienta las bases al postular que la realidad es una creación mental. Una vez aceptado este fundamento, se entiende que la correspondencia permite ver que los patrones del pensamiento divino se reflejan en todos los niveles, haciendo que la mente se manifieste en formas vibrantes y dinámicas. Vibración. La vibración es la fuerza motriz del cambio y, al mismo tiempo, se relaciona con el ritmo, ya que las vibraciones oscilan y se modulan en ciclos. Esta oscilación es la que da lugar a la polaridad, en la que las fuerzas opuestas se encuentran y se equilibran. Con la polaridad se entiende que cada extremo tiene su complemento, lo que refuerza la idea de que en la dualidad se encuentra la semilla de la transformación. Esto se ve reflejado en la ley de causa y efecto, donde cada acción genera una reacción, y en la forma en que los ciclos y cambios se repiten en el tiempo. Finalmente, el género une todos estos principios al introducir la dinámica de la creación y la regeneración. La fusión de lo masculino y lo femenino se manifiesta en la creatividad universal, consolidando la idea de que la totalidad del universo es un flujo continuo de energía en constante transformación.